El samurái gigante. La leyenda cuenta que hace más de 1000 años, guerreros samuráis gigantes vagaban por la tierra, pero estos guerreros no son solo parte del mito japonés. Los arqueólogos han descubierto armas de increíble poder que pueden haber pertenecido a samuráis gigantes reales. Lo que estás a punto de ver desafía toda explicación lógica. Recientemente apareció un descubrimiento arqueológico sorprendente en varias plataformas de redes sociales. Es posible que ya lo hayas visto tú mismo. Los restos de un personaje legendario conocido solo como el samurái gigante se encontraron en una parte remota de Japón. Los arqueólogos estaban buscando artefactos cuando se encontraron con un lugar de entierro diferente a todo lo que se ha visto antes. El lugar del entierro habría hecho que la tumba de Goliat pareciera un agujero de tusa. Supuestamente los investigadores japoneses encontraron los restos esqueléticos de un coloso humano real, un gigante que medía más de 4.6 metros de altura, aunque la imagen de un guerrero de 4.6 metros vestido con una armadura del tamaño de un elefante puede parecer algo sacado de un videojuego. Hay artefactos históricos reales que sugieren la existencia de samuráis anormalmente grandes. Admito que este descubrimiento parece una locura. Es muy improbable y las imágenes que han aparecido en las publicaciones de las redes sociales se ven como de inteligencia artificial. Pero aquí está la cuestión. No te traería aquí solo para contarte sobre una foto de inteligencia artificial. Echa un vistazo a esta espada. Esta es la Norimitsu Odachi. No es un arma mítica, sino una pieza tangible de la historia que se encuentra en el santuario Kibitsu de la prefectura de Okayama. Forjada en el siglo XV, esta espada Tachi mide la asombrosa cantidad de 3.7 metros de largo y pesa 15 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, es más larga que una puerta estándar y más pesada que una bola de bolos. Es tan enorme que se necesitan 4 o 5 personas para moverla. Cualquier humano común que empuñe una espada de 3.6 metros de largo en batalla debe tener la sangre de los dioses en sus venas. Simplemente no es posible sin una fuerza increíble y un entrenamiento riguroso. Hércules podría ser capaz de manejar la Norimitsu Odachi, pero era un semidios. Un samurái promedio, incluso con una fuerza excepcional, tendría dificultades para manejar un arma así de manera efectiva en combate. El gran tamaño y peso de la Norimitsu Odachi sugieren que su usuario poseía capacidades físicas extraordinarias, mucho más allá de lo que se considera típico. Según una antigua leyenda japonesa, el maestro de espadas Amakuni Yasutsuna diseñó la primera espada curva de un solo filo conocida como Tachi. Esto fue durante el período Asuka, hace unos 1500 años. La Norimitsu Odachi es una espada Tachi, solo que mucho más grande de lo normal. Pero, ¿de dónde vino? Esa es una pregunta que no es tan fácil de responder. La verdad detrás de esta espada gigante es desconocida. Nadie sabe siquiera cómo llegó al santuario Kibitsu. Algunos eruditos dicen que era una espada ceremonial utilizada en rituales religiosos, o puede haber sido un símbolo de estatus, o tal vez realmente la empuñaba un guerrero samurái de 4.6 metros de altura. Para aumentar la intriga, la Norimitsu Odachi no es la única espada gigante que existe. En 2023, los arqueólogos japoneses revelaron otra espada gigantesca que se encontró en un túmulo funerario cerca de la antigua ciudad de Nara, que data de hace 1600 años. La espada de Nara no es tan grande como la Norimitsu Odachi, mide solo 2.3 metros de largo. Tampoco es una espada Tachi, sino una espada Dako. Los arqueólogos dicen que la espada gigante fue enterrada en la tumba de alguien para protegerlo contra el mal en el más allá. Esa es una explicación probable, pero quiero tu opinión. Entre estas espadas y la supuesta armadura gigante, parece que los mitos antiguos esconden algo más que cuentos de hadas. Y ahora, un breve descanso, pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Muchas gracias por unirse a nosotros y espero que todos tengan un gran día. La verdad detrás de Gladiador 2. Gladiador 2 ha vuelto, por fin, 24 años después de la película original con Russell Crowe. La secuela finalmente llegó a los cines, pero ¿dónde termina la historia y comienza la magia de la película? Ahora, antes de que agregues tus palomitas de maíz y te acomodes para ver un poco de precisión histórica, ten cuidado, Hollywood se ha tomado algunas libertades con esta.
Si aún no has visto la película, es posible que quieras saltártela. No arruinaré la película en sí, pero la historia real podría arruinarte la experiencia. Desde el principio la película te lanza una bola curva. Representa una invasión romana de Numidia en el año 200, pero adivina qué, Numidia ya era una provincia independiente en ese entonces. ¡Ups! Gladiador 2 sigue a los coemperadores Caracalla y Geta, quienes en el momento de la película eran solo niños. En la época en que se desarrolla la película, su padre, Septimio Severo, todavía gobernaba el Imperio Romano. Y aunque la película le da un papel protagónico a Lucila, la hija de Marco Aurelio, en realidad fue ejecutada décadas antes. Hablamos de un giro histórico en la trama. Pero bueno, ¿quién necesita precisión histórica cuando tienes emperadores romanos de la vida real que fueron más dramáticos que cualquier guión de Hollywood? En lugar de buscarle defectos históricos, veamos la extraña historia de Caracalla y Geta. Caracalla y Geta eran hermanos, sí, pero eran un par de gobernantes seriamente desquiciados. Caracalla, a la madura edad de 10 años, fue declarado coemperador por su padre en el año 198. Una década después, Septimio nombró también coemperador al hermano menor de Caracalla, y luego, cuando Septimio murió en el año 211, se permitió que los hermanos gobernaran juntos. Pero, ¿puedes adivinar cuánto tiempo un par de hermanos romanos mantuvieron el trono juntos en paz y armonía? Bueno, Geta murió en el año 211, así que fue menos de un año. Los historiadores griegos antiguos, Herodiano y Dion Casio, escribieron un poco sobre estos hermanos. Al parecer tenían una intensa rivalidad, pero su rivalidad era controlada por su padre, solo mientras él estaba vivo, por supuesto. Una vez que Septimio Severo murió, la rivalidad se convirtió en una enemistad sangrienta. Según todos los informes, Geta era un poco excéntrico. Le encantaba organizar banquetes temáticos centrados en las letras del alfabeto. Piensa en un banquete con solo alimentos que comiencen con la letra F. Caracalla estaba en un nivel completamente diferente de locura. Este tipo una vez luchó con un león y luego se declaró la reencarnación de Hércules. También hizo que orinar cerca de sus estatuas fuera un delito capital, la pena de muerte real. Piensa en todos esos pobres romanos que volvían a casa después de una noche de fiesta y que accidentalmente hicieron sus necesidades en el lugar equivocado y murieron por ello. Después de que Geta fuera asesinado a manos de su hermano delante de su madre, por cierto, Caracalla se volvió aún más loco. Cuando invadió Persa ordenó que se profanaran todas las tumbas reales. Hizo que sus soldados romanos esparcieran los huesos de los antiguos reyes como si fueran confeti. No es de extrañar que a los arqueólogos les resulte difícil encontrar esos restos antiguos. Si hay algo históricamente preciso sobre Gladiador 2 es que Caracalla y Geta les encantaba la arena. Dion Casio incluso escribió que Caracalla y Geta competían en carros en la arena y que Caracalla una vez se rompió la pierna al hacerlo. ¿Habrías sido capaz de gobernar la antigua Roma con tus hermanos? Cuéntamelo en los comentarios. Los egipcios contaminaban. Los egipcios pueden haber sido los peores tiradores de basura y contaminadores del mundo antiguo, al menos en lo que respecta a metales pesados. Los investigadores han descubierto evidencia de un puerto olvidado enterrado debajo de las calles urbanas del Cairo. Está revelando una faceta completamente nueva del antiguo Egipto. En 2019, los arqueólogos estaban excavando profundamente en la tierra a menos de 1.6 kilómetros de la Gran Pirámide de Giza. Los trabajadores estaban excavando el puerto de Keops, establecido hace más de 4.600 años, pero no estaba junto al agua, estaba justo debajo de las calles de la ciudad moderna. Para un puerto, 4.600 años es antiguo. De hecho, el puerto de Keops es el puerto más antiguo conocido del mundo. Era un centro bullicioso en su época, justo en la época en que se estaban construyendo esas magníficas pirámides. Pero aquí está el giro. Los investigadores comenzaron a excavar en el suelo y encontraron algo inesperado: contaminación por metales pesados. Resulta que los antiguos egipcios eran unos verdaderos trabajadores del metal. Fabricaban herramientas de cobre como cuchillas, cinceles y taladros, algo así como la versión egipcia antigua de una fábrica de iPhone. Un nuevo estudio informa que los niveles de contaminación estaban por las nubes. Las muestras del suelo tenían niveles significativos de contaminación por metales. El puerto de Keops estaba situado en el borde de un brazo del río Nilo, un brazo que actualmente ya no existe. Está inactivo, seco
lleno de arena y pavimentado con una ciudad, pero en la antigüedad fue el hogar de una próspera comunidad de trabajadores del metal. Este descubrimiento es un cambio radical. Nos muestra que Egipto ya era una civilización en auge mucho antes de que las pirámides se robaran el espectáculo. Fundían, fabricaban y contaminaban como profesionales. La contaminación por metales ya estaba presente en el suelo en el año 3265 a.C. Esto significa que casi 1000 años antes de que se construyera la Gran Pirámide, Egipto ya albergaba una industria en pleno auge. Pero aquí está el verdadero misterio. La contaminación alcanzó su punto máximo durante la construcción de las pirámides posteriores alrededor del 2500 a.C. y luego disminuyó misteriosamente en el 1000 a.C. Es como si Egipto hubiera pulsado el botón de repetición de su revolución industrial. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin recursos? Por alguna razón, Egipto perdió fuerza, volviéndose menos desarrollado hace 3000 años que hace 5300 años. ¿Qué crees que pasó? Una reliquia sagrada para cambiar la historia. Los arqueólogos han descubierto un artefacto sagrado que podría cambiar la historia y desentrañar cientos de años de secretos. En Austria, en 2016, los arqueólogos desenterraron un tesoro cristiano de 1500 años de antigüedad. No fue un descubrimiento casual. Durante años, el arqueólogo Gerald Grafherr tuvo la corazonada de que algo especial se escondía en la cima de una colina en Irschen. Él y su amigo pasaron años excavando, y justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, ¡bam!, se llevaron el premio gordo. La colina albergaba un antiguo asentamiento establecido a finales del siglo III durante el reinado del Imperio Romano. Dentro de las ruinas de una antigua iglesia, escondido debajo de un altar, encontraron un santuario secreto de mármol, y dentro de ese santuario, los pedazos rotos de una caja de marfil cubiertos de intrincadas obras de arte cristianas. Este es uno de los hallazgos cristianos más raros de la historia. Gerald dijo en un comunicado de prensa que solo hay 40 cajas de marfil como esta en todo el mundo. No se ha encontrado una como esta en más de 100 años. Estas cajas especiales se conocen como pyxes. Estos cofres eran como cajas fuertes sagradas para guardar reliquias preciosas, pero lo cierto es que eran tan valiosos que cuando las iglesias eran abandonadas, la gente solía llevárselos consigo. La razón por la que se han encontrado tan pocos es que son extremadamente valiosos. Es increíble que este cofre haya permanecido en las ruinas durante más de 1000 años. Entonces, ¿por qué se dejó atrás este cofre? Sugiere un acontecimiento repentino y dramático, tal vez un ataque o un desastre natural, algo tan devastador que la gente tuvo que huir para salvar sus vidas, dejando atrás sus tesoros. Pero el misterio se profundiza. La obra de arte del cofre muestra la ascensión de Cristo, pero con un giro. En lugar de la imagen tradicional de Jesús ascendiendo al cielo, esta lo muestra montado en un carro tirado por caballos hacia una mano gigante que desciende de las nubes. Es una escena nunca antes vista en el arte cristiano primitivo. Nunca se muestra a Cristo subiendo al cielo en un carro tirado por caballos. Esto es completamente nuevo. Como si no fuera suficiente encontrar una imagen cristiana nueva, es posible que este antiguo relicario se usara para guardar fragmentos de la Vera Cruz. Cuando los científicos analizaron el relicario, encontraron bisagras de metal y un par de pequeños fragmentos de madera. La madera no parece ser de la caja original, lo que significa que la madera puede haber sido el artefacto protegido por la caja de marfil. Ahora bien, ¿por qué habría un relicario que contiene diminutos trozos de madera dentro de un santuario de mármol oculto debajo de un altar? Porque los fragmentos provienen de la cruz de Cristo. La investigación aún está en curso, pero si es verdad, este podría ser el mayor descubrimiento cristiano en siglos. El peine espeluznante. ¿Te gustaría peinarte el cabello con un peine hecho con un cráneo humano real? Si vivieras durante la Edad de Hierro en Gran Bretaña, probablemente te habría ido bien con eso, según este nuevo descubrimiento. Los científicos del Museo de Arqueología de Londres encontraron algo macabro durante la construcción de una autopista en Gran Bretaña. El objeto era pequeño, solo 5 centímetros de largo, pero una mirada les dijo a los arqueólogos todo lo que necesitaba saber. Este peine magistralmente tallado fue hecho con un trozo roto de la cabeza de una persona. La autopista se estaba construyendo entre Cambridge y Huntingdon, cuando el descubrimiento del sitio de Bar Hill interrumpió las cosas.
Este lugar era popular hace 2500 años y los arqueólogos recolectaron más de 280,000 reliquias. Los arqueólogos rescataron tantos artefactos como pudieron del camino de la carretera antes de que se reanudaran los trabajos. Siempre me he preguntado, ¿dónde diablos guardan todos esos artefactos? De todos esos miles de objetos, el peine de Bar Hill resultó ser el más fascinante. Mide aproximadamente 5 centímetros de largo y tiene una docena de dientes. Pero aquí está el misterio. Los científicos ni siquiera están seguros de si alguna vez se usó como peine. Tiene un pequeño orificio perforado en la parte superior, lo que sugiere que podría haber sido usado como colgante. Hablando de un accesorio espantoso, ¿era un peine o un collar? ¿Por qué alguien querría usar el cráneo de alguien como amuleto? ¿Por qué alguien querría cepillarse el cabello con la caja cerebral de otra persona? Ahora, antes de que te asustes demasiado, recuerda que las culturas cambian con el tiempo. Lo que nos parece extraño hoy podría haber sido perfectamente normal hace 2500 años. Entonces, ¿por qué alguien llevaría un trozo de cráneo humano alrededor del cuello? Bueno, el especialista en prehistoria Michael Marshall cree que podría haber sido un símbolo poderoso. Tal vez perteneció a un chamán reverenciado, un anciano sabio o incluso un guerrero temible. Al llevar el peine, la gente podría haberse sentido conectada con el espíritu o el poder de esa persona. Por supuesto, siempre existe la posibilidad más oscura. Tal vez fuera un trofeo de una tribu caníbal. Bueno, quizás no sea la mejor historia para dormir. 2 nuevos Stonehenge. Los nuevos descubrimientos siguen llegando y apenas puedo seguirles el ritmo. Se han descubierto 2 nuevos círculos de piedra en Inglaterra que están cambiando lo que sabemos sobre el paisaje prehistórico. 2 círculos de piedra completamente nuevos de la Edad de Piedra tienen a los arqueólogos hiperventilando de emoción. Cada uno de estos nuevos círculos tiene al menos 5000 años de antigüedad. Y si los arqueólogos están en lo cierto, ambos son enormes, lo suficientemente enormes como para competir con Stonehenge. Estos nuevos monumentos ni siquiera fueron encontrados por arqueólogos profesionales. Fue el investigador independiente Alan Endicott quien los encontró por casualidad. Digo que se topó con ellos, pero la verdad es que estaba buscando ruinas antiguas. Alan está estudiando un doctorado en arqueología en la Universidad de Exeter. Durante algunas décadas ha estado recorriendo el área de Dartmoor en Devon en busca de pruebas de actividad neolítica. El arduo trabajo de Alan dio sus frutos, porque a principios de este año las técnicas científicas confirmaron lo que podría ser un descubrimiento que cambie la historia. Hace apenas unas semanas, un equipo de excavación de voluntarios fue a uno de los yacimientos de Alan y comenzó a excavar en busca de pistas. Alan dijo que uno de los círculos que encontró es similar en tamaño y métodos de construcción a Stonehenge. Stonehenge está ubicado a 161 kilómetros al noreste. También se construyó al mismo tiempo que los círculos de piedra de Alan. Es la fecha y la distancia lo que hace que el descubrimiento sea tan notable. Es la evidencia que todos hemos estado esperando para demostrar que no había solo un gran círculo de piedra en Inglaterra hace 5000 años. No, había un montón y estaban esparcidos por todas partes en las Islas Británicas. La misma civilización que construyó Stonehenge se embarcó en una ola de construcción de círculos de piedra. Alan dijo que cree que los 3 círculos de piedra pueden haber sido construidos por las mismas personas, no las mismas personas de la misma cultura. Estos maestros constructores pueden haber sido parte de un gremio de albañiles que ayudaron a construir monumentos en toda Inglaterra. Eran como trabajadores de la construcción que levantaban casas similares en un nuevo vecindario. Alan nombró Metheral al círculo de piedra que ya se había excavado y lo que todos debemos reconocer es que suena muy a Tierra Media. El círculo tiene alrededor de 20 piedras en pie, pero originalmente podría haber habido muchas más. El otro círculo ha sido bautizado como el Muro del Irlandés y solo tiene 6 piedras en pie. Los arqueólogos tienen mucho más trabajo por hacer y estaré aquí para contarles sobre cada cosa nueva que se encuentren en el camino. Cocinar al estilo mesopotámico. Tengo algo verdaderamente extraordinario para ti ahora mismo. Ahora puedes aprender a cocinar como un antiguo babilónico. Es el libro de cocina más antiguo del mundo, con recetas reales perfeccionadas por los babilonios hace 4000 años. Tu mesa está a punto de volverse antigua.
Existe cierta discusión sobre cuál es el libro de cocina oficial más antiguo de la historia. Algunos eruditos insisten en que es el De Coquinaria, compilado por los romanos hace 1500 años. Siempre puedes cocinar como un romano si quieres, pero ten en cuenta que este antiguo libro de cocina tiene recetas para hacer cosas como soufflé de cerebro. No sé a quién le está sirviendo la comida, pero casi puedo garantizar que no apreciarán el soufflé de cerebro. Eones antes de que los romanos inventaran sus extrañas recetas, los babilonios estaban trabajando arduamente para crear las suyas propias. Un conjunto de 4 tablillas cuneiformes se encontró en las ruinas de Mesopotamia en la década de 1930. No hay ninguna información sobre exactamente de qué ciudad provienen los libros de cocina. Están almacenados en Yale, parte de su colección babilónica, en la biblioteca Sterling Memorial. Junto con los 4 libros de cocina hay otras 45,000 tablillas de arcilla y artefactos recuperados de una miríada de ruinas mesopotámicas. Lamentablemente, las recetas no están todas completas. En 2019, un equipo de académicos internacionales especializados en historia culinaria intentó recrear recetas de los libros de cocina babilónicos. Lo llamaron arqueología culinaria. Una de las tablillas enumera 25 recetas de guisos y caldos. 2 de los otros libros contienen 10 o más recetas, aunque las tablillas están rotas y faltan piezas. Pia Sorensen de la Universidad de Harvard dijo que las recetas no son muy informativas. Cada una tiene solo unas 4 líneas de largo, con suficiente información faltante para dificultar la cocción. Por ejemplo, una de las recetas requiere carne preparada con agua, espolvoreada con sal, mezclada con tortas de cebada, cebolla, chalota persa y leche. Esa es la receta completa de 4000 años de antigüedad. Seguramente hay más, pero es como intentar reconstruir la letra de una canción basándose únicamente en las notas musicales. Puedo decirte que algunos de los platos no te resultarán desconocidos en tu mesa de cocina en este momento. Un plato se parece un poco al pastel de pollo, solo que tiene trozos de carne de otras aves, masa y una salsa bechamel al estilo babilónico. Otra receta requiere un caldo de sangre, aunque no está claro si eso significa sangre humana o sangre animal. Puedes encontrar algunas de las recetas más detalladas en línea y volverte loco en casa en tu cocina. Si alguna vez cocinas algo de la antigua Babilonia, tienes que decirnos qué sabor tenía. ¿Son estas huellas gigantes reales? Se encontraron un par de huellas en la entrada de un templo cerca de un pequeño pueblo sirio. El templo tiene un parecido con el templo de Salomón bíblico. Es posible que estas huellas gigantes sean un antiguo recordatorio de una época en la que los dioses caminaban entre nosotros. Los científicos llevan años intentando dar sentido a estas huellas, que están grabadas en una piedra plana situada en el exterior del templo de Ain Dara, al noroeste de Alepo. Son lo bastante grandes como para que un par de pies humanos normales quepan perfectamente en la parte posterior de los talones. Cabe un pie humano entero en el dedo gordo. Los científicos se toparon por primera vez con el antiguo templo en 1955, cuando se descubrió una enorme estatua de un león de basalto que atrajo la atención internacional. En los años 80 se excavó la ciudad olvidada y fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. En la Biblia se dice que el templo de Salomón se construyó sobre una enorme plataforma artificial en el punto más alto de la ciudad. Curiosamente, el templo de Ain Dara también se construyó sobre una plataforma artificial en el punto más alto de la ciudad. La plataforma estaba custodiada por todos lados por increíbles estatuas de leones, esfinges y algunas criaturas místicas desconocidas. Lo único que queda de estas estatuas ahora son las largas garras de sus pies. Sus cuerpos han sido destrozados por el tiempo. ¿Podría haber habido 2 templos de Salomón? O tal vez tenga más sentido si el templo de Salomón fuera una copia. Quizás fuera una recreación de una estructura aún más antigua, la de Siria después de todo. El templo de Ain Dara es unos 300 años más antiguo que el rey Salomón de la Biblia. Lamentablemente el templo de Ain Dara está en muy mal estado y el templo de Salomón original está destruido, por lo que nadie podrá compararlos adecuadamente. Por ahora, tendremos que dejar de lado este misterio y centrarnos en las huellas. La gran escala de las huellas desafía cualquier proporción humana conocida. Hay un par de ellas como si fueran las huellas de los pies de un gigante monstruosamente grande que medía al menos entre 3.6 y 4.6 metros de altura. Luego, justo frente a ellas hay una sola huella, solo una. ¿Cuál es el significado de la segunda huella solitaria? ¿Es una especie de tercera rueda?
La huella solitaria ni siquiera está alineada con las otras dos, está en medio y se ve tan fuera de lugar que resulta realmente chocante. Si tienes alguna idea, házmela saber en los comentarios. Los arqueólogos tradicionales afirman que el templo fue construido por los hititas alrededor del año 1300 a.C. Los hititas controlaban una gran parte del Mediterráneo oriental hasta que cayeron ante los asirios en el siglo VIII a.C. Los hititas son un gran misterio. Algunos creen que los hititas fueron los últimos reyes dioses míticos que aparecen en la lista de reyes sumerios. Supuestamente vivieron durante cientos de años. Es posible que los hititas estuvieran presentes antes del diluvio, lo que significa que presenciaron la caída de los nefilim. Los hititas pueden haber sido los últimos humanos vivos que tuvieron una esperanza de vida fantástica como la de la Biblia. Si algo de esto es cierto, las huellas gigantes tienen un sorprendente sentido. Los hititas las tallaron como recordatorios de los gigantes que alguna vez caminaron junto a los humanos normales. Civilización anterior a los mayas. Los drones y Google Earth han encontrado algo antiguo en las selvas de Belice. Se ha podido rastrear este antiguo objeto hasta la civilización que vivió antes de los mayas. Mucho antes de que la civilización maya construyera sus poderosos templos y jugara sus brutales juegos de pelota, una cultura diferente alteró la península de Yucatán, pero nadie supo cómo hasta ahora. Científicos de la Universidad de New Hampshire emplearon drones e imágenes de Google Earth para descubrir una serie de canales de hace 4000 años. Los canales serpenteaban a través de la densa jungla y sus intrincados patrones solo eran visibles desde arriba. Una vez que los arqueólogos los vieron de cerca, desde lejos, se pusieron las botas y se embarcaron en una aventura. El equipo de expertos se adentró en el santuario de vida silvestre Crooked Tree de Belice. Allí realizaron algunas excavaciones. De hecho, desenterraron los canales olvidados y en el proceso encontraron una gran cantidad de artefactos. Artefactos como puntas de lanza con púas, que probablemente habían sido atadas a palos y utilizadas como lanzas de pesca. 2000 años antes de Cristo y casi 3000 años antes de que los mayas alcanzaran su apogeo, estos canales fueron excavados por un pueblo nómada. Esta antigua sociedad sin nombre los utilizó como canales de pesca y estanques de retención. Esta es una forma bastante ingeniosa de obtener una fuente de alimento estable y tampoco es una mala manera de pasar una mañana de fin de semana, de pie en el borde del canal con un taparrabos, atrapando deliciosos peces. Especies de peces de agua dulce, especialmente bagres, fueron llevados hacia el canal y luego capturados y comidos. Era como disparar a peces en un barril, pero con rocas puntiagudas y palos largos. La antigua cultura utilizó los canales durante más de 1000 años y es posible que los mayas también los usaran cuando comenzaron a construir granjas y aldeas. La investigadora Claire Ebert dijo que es asombroso ver modificaciones tan masivas realizadas al paisaje tan temprano. Incluso antes de que los mayas comenzaran a construir pirámides, los humanos ya estaban cambiando drásticamente la tierra. La pirámide es un octágono secreto. ¿Cuántos lados tiene la Gran Pirámide de Giza? 4, ¿verdad? No lo pienses demasiado, solo responde. La última maravilla sobreviviente del mundo antiguo es un enorme triángulo de base cuadrada con 4 lados. Pero obviamente te estoy engañando. Un nuevo estudio afirma que la pirámide original tiene 8 lados, lo que la convierte en una pirámide octogonal. Los arqueólogos saben de esto desde al menos la década de 1940 y lo han mantenido en secreto. Hace 85 años, el egiptólogo británico Flinders Petrie estaba mirando documentos antiguos de Egipto cuando notó una representación extraña de la Gran Pirámide. La imagen mostraba la pirámide de arriba hacia abajo y claramente tenía una línea en el medio de cada uno de sus 4 lados principales. Si se mira de la manera correcta, la pirámide es un octágono de 8 lados. Ahora no puedes notarlo porque es antiguo y está desgastado. Necesitas instrumentos especiales para ver cómo la pirámide es secretamente una ilusión óptica. En 1975, el investigador de pirámides I.E.S. Edwards escribió que los bloques de relleno de la pirámide se colocaron de forma que estuvieran ligeramente inclinados hacia el centro de cada cara principal. Esto dio como resultado una depresión a lo largo del medio de cada una, como una especie de canal de drenaje, creando 8 superficies distintas.
En comparación con otras pirámides, no tienen esa marca que recorre sus caras. La única con esta característica extraña y casi invisible es la Gran Pirámide, construida para el faraón Keops hace 4.500 años. ¿Pero por qué? El investigador académico Akio Kato estuvo de acuerdo recientemente con todo lo señalado por Petrie y Edwards. Kato dijo que la concavidad de la pirámide es tan sutil que no se puede ver desde ninguna posición en el suelo, solo desde el aire. Eso todavía no responde a la pregunta de ¿por qué? Tal vez puedas ayudarme aquí. Cuéntame cualquier teoría que puedas tener en los comentarios. Los misterios de los antiguos nómadas americanos. Hace 4.000 años, una misteriosa civilización construyó un pueblo en el desierto de Arizona. Pocas personas saben que este lugar existe y menos aún conocen sus secretos. El yacimiento de Clearwater está ubicado en Tucson, Arizona. Recientemente fue excavado por investigadores del proyecto Río Nuevo. Cavaron profundamente en el suelo e identificaron rastros de evidencia de actividad humana en el año 2100 a.C. Recientemente hablé sobre el castillo de Montezuma en el canal, que es una vivienda en un acantilado de 800 años de antigüedad. En Clearwater la gente es anterior a los que construyeron el castillo de Montezuma en más de 2000 años. El castillo de Montezuma se construyó durante la Edad Media. El pueblo de Clearwater se construyó en la Edad de Piedra. Pero, ¿quién lo construyó? Todos los arqueólogos encontraron los restos de algunas casas subterráneas que se consideran algunas de las formas más antiguas de viviendas diseñadas por humanos. ¿Eran estacionarios o nómadas? La mayoría de los arqueólogos creen que los pueblos prehistóricos de América del Norte eran extremadamente nómadas, pero estas casas subterráneas podrían romper ese molde. Existen muy pocos ejemplos de aldeas permanentes o incluso semipermanentes en los Estados Unidos de América de hace 4 milenios. Número 9. Esqueleto de pelo blanco. Las ruinas de Pompeya fueron descubiertas durante el siglo XVIII y se convirtieron en uno de los sitios arqueológicos más populares y conocidos del mundo, pero solo se ha excavado parcialmente y los científicos continúan haciendo nuevos descubrimientos fascinantes cada año. Recientemente desenterraron el esqueleto de un antiguo esclavo llamado Marcus Venerius Secundio, que vivió durante el primer siglo. Estaba tan bien conservado que parte de su cabello blanco, una parte de su oreja y algunos fragmentos de ropa todavía estaban adheridos a su cuerpo. La tumba de Marcus estaba sellada herméticamente, lo que ayudó a mantener intactos los restos. Pero en el momento de su muerte, los adultos generalmente eran incinerados, por lo que era un entierro inusual. Los expertos están tratando de determinar si el cuerpo de Marcus fue preservado deliberadamente. Después de obtener su libertad, Marcus se convirtió en sacerdote y ayudó a hacer representaciones en griego. Logró una alta posición social y vivió alrededor de 60 años, lo que para ese entonces era una vida bastante larga. Marcus falleció antes de que el Vesubio entrara en erupción y enterrara toda Pompeya en cenizas. Su entierro proporcionó a los expertos la primera evidencia sólida de que el idioma griego se usaba junto con el latín. En palabras del director del Parque Arqueológico de Pompeya, el descubrimiento refleja el clima cultural abierto y animado de la ciudad. Número 8. Manglares fuera de lugar. Los manglares rojos crecen en agua salada y generalmente solo se encuentran en hábitats costeros tropicales en todo el continente americano. Por lo tanto, es comprensible que los científicos se sintieran desconcertados al encontrar una colección de ellos a 200 kilómetros tierra adentro en la península de Yucatán en México. Los lugareños saben desde hace mucho tiempo sobre la arbolada sin salida al mar, pero la comunidad académica solo se enteró hace relativamente poco tiempo. Desde entonces, los expertos han estado tratando de averiguar cómo sobreviven los árboles en agua dulce. Un equipo de investigadores acaba de anunciar que creen que se les ha ocurrido una explicación. Compararon el ADN de los manglares de agua dulce con muestras de las poblaciones de manglares costeros más cercanas. Al medir las diferencias entre sus genomas, el equipo determinó que los árboles de agua dulce se han aislado durante 125.000 años. En ese momento, las temperaturas globales y los niveles del mar eran mucho más altos. Los científicos creen que el área, que ahora se encuentra tierra adentro, estuvo una vez a lo largo de una costa. Cuando el clima se enfrió y el océano retrocedió, los árboles lograron sobrevivir a la transición a un ambiente de agua dulce adaptándose genéticamente a él. El bosque de manglares es el hogar de varias otras especies antiguas que sobrevivieron a cambios ambientales extremos. Es un ecosistema completo lleno de peces, tortugas, otras plantas y más, que de alguna manera pudieron adaptarse a la vida fuera de un hábitat de agua salada. Los expertos no saben cómo lo hicieron y continúan estudiando el sitio con la esperanza de aprender más sobre ese periodo de transición. Número 7. Una ciudad oculta.
Gracias a la tecnología avanzada de imágenes, los científicos pueden detectar asentamientos antiguos que son imposibles de ver a simple vista. De hecho, les ayudó a descubrir un vecindario escondido en Tikal, una de las ciudades mayas más antiguas y más grandes. Ubicada en Guatemala, Tikal floreció entre el 200 y el 900 después de Cristo, con un estimado de 90.000 residentes en su apogeo. Un equipo de investigadores detectó el asentamiento oculto en un área que antes pensaban que era una colección de colinas naturales. Es un descubrimiento histórico, especialmente si se tiene en cuenta que Tikal se descubrió en la década de 1950 y se ha explorado ampliamente, pero toda esta parte del sitio ha eludido la detección hasta ahora. Los edificios parecen ser una réplica a menor escala de la arquitectura de Teotihuacán, una antigua ciudad de México que fue construida por una cultura misteriosa que existió antes que los aztecas. Tikal y Teotihuacán están a más de 1.000 kilómetros de distancia entre sí y son diferentes en muchos aspectos, pero las similitudes entre los edificios del vecindario recién descubierto y los de Teotihuacán sugieren que las dos ciudades tenían algún tipo de relación entre sí, quizás a través del comercio. Los expertos esperan que una mayor comparación de los sitios pueda ayudarlos a comprender más sobre aspectos de la vida antigua en América del Sur de los que no sabemos mucho. Número 6. Extraña señal de radio. Mientras exploraban el cielo en busca de señales de radio el año pasado, los científicos australianos detectaron un sonido extraño proveniente del centro de nuestra propia galaxia. Ocurrió solo a 4 grados del centro y sucedió 6 veces durante un periodo de varios meses. La señal se detectó por última vez a principios de este año, pero se desvaneció rápidamente. Un estudio reciente identifica varias fuentes posibles del ruido, incluida una estrella de masa de baja intensidad o un objeto muy energético como un pulsar o un magnetar. ¿Es posible que el sonido provenga de una civilización alienígena? El equipo dice que es poco probable. El coautor del estudio, Ziteng Wang, dijo que las señales son de banda ancha, lo que significa que abarcan todo el espectro de frecuencias, y que esto es evidencia de que provienen de algún objeto de tipo espacial. Aparte de la ráfaga de radio, la fuente no emitió ningún otro tipo de radiación como rayos X de alta energía, según el astrónomo Matt Bodwell. Dijo que si fuera cualquier objeto conocido lo habría hecho, pero el descubrimiento podría ayudar a la búsqueda de vida extraterrestre. Wang explicó que al medir la intensidad de explosiones de estrellas, que podrían ser posibles fuentes de la señal, los investigadores pueden investigar más a fondo si los planetas que orbitan alrededor de esas estrellas son capaces de albergar vida. Incluso si los extraterrestres no son responsables del sonido, marca un descubrimiento casi inigualable de un fenómeno cósmico previamente desconocido. ¿Qué sospechas que podría ser el sonido? ¿Crees que proviene de una estrella moribunda u otra cosa? Déjanos saber tus respuestas abajo en los comentarios. Y también no olvides suscribirte si no lo has hecho y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Cuenco de oro prehistórico. El arqueólogo Mitchell Sipp no esperaba encontrar ningún artefacto increíblemente raro cuando dirigió excavaciones fuera de Viena, en Austria, antes de los planes para construir una nueva estación de tren. Pero su equipo descubrió lo que luego describiría como el descubrimiento de su vida, cuando desenterraron un cuenco dorado de 3.000 años, decorado con un relieve solar. Conocido como el cuenco Everage Dwarf, es bastante pequeño, mide solo 20 centímetros de diámetro y 5 centímetros de alto. Está hecho de un metal delgado que consta de un 90% de oro, 5% de plata y 5% de cobre. Dentro del cuenco, los arqueólogos encontraron 2 brazaletes de oro, un poco de alambre de oro y tela descompuesta. Mitchell Sipp dijo que las piezas deterioradas probablemente alguna vez se usaron como bufandas decorativas durante las ceremonias religiosas. Se han encontrado cuencos similares en otros lugares, incluso en España, Francia, Alemania, Escandinavia y Suiza, pero este es el primer cuenco de este tipo que se encuentra en Austria, y el segundo cuenco de este tipo que se encuentra al este de la línea alpina, según Mitchell Sipp. Estos recipientes fueron creados por la cultura prehistórica del campo de urnas, que comenzó a extenderse por Europa durante el siglo XII a.C. Fueron nombrados por su tradición de enterrar urnas llenas de ceniza de cremación en los campos. Además del cuenco, el equipo desenterró más de 500 artefactos, incluidos artículos de bronce y cerámica de arcilla. El gobierno austríaco tomó posesión del cuenco para asegurarse de que se pueda exhibir y disfrutar en público, en lugar de venderlo a manos privadas. Número 4. El Pozo del Infierno. El Pozo Barhut, también conocido como el Pozo del Infierno, es un sumidero natural de 115 metros de profundidad, ubicado en el remoto desierto del este de Yemen. Tiene la reputación de atraer mala suerte, por lo que la mayoría de los lugareños evitan acercarse a él a toda costa. Algunas personas creen que es una prisión para genios, mientras que otras piensan que es una puerta de entrada al inframundo. Hay rumores de que te absorberá si te acercas demasiado, o que es un supervolcán capaz de destruir el mundo.
mundo, pero los menos supersticiosos son más curiosos que temerosos al pozo, y aunque se sabe que los exploradores de cuevas aficionados han entrado a él, nadie había viajado hasta el final hasta hace poco. A principios de este año, un grupo de espeleólogos profesionales del vecino país de Omán entró en el hoyo de casi 30 metros de ancho. Descendieron hasta el fondo utilizando un sistema de poleas que bajó a 8 personas, mientras que 2 espeleólogos permanecieron estacionados en la parte superior. Desafortunadamente, los exploradores no encontraron ningún tipo de genio o un portal al infierno, que probablemente sea lo mejor, pero sí informaron haber encontrado estalagmitas que miden hasta 9 metros de altura, perlas de cuevas, cascadas, serpientes, ranas, escarabajos y animales muertos. Los científicos no están seguros de la antigüedad del pozo del infierno, pero creen que existe desde hace millones de años. No hay evidencia que sugiera que los rumores de que se trata de un supervolcán sean ciertos. De hecho, parece ser un sumidero típico. Es imposible decir cómo se formó, pero podría haber sucedido de 2 maneras. Los huecos en el lecho rocoso de abajo podrían haberse expandido hasta el punto en el que el techo dejó de tener soporte y se derrumbó. Esto se conoce como sumidero colapsado. También es posible que los sedimentos se filtraran desde la superficie hacia los vacíos debajo y formaran una depresión. De cualquier manera, hay mucho más por descubrir, eso es seguro. Número 3. Ancestro del mosaico. Los hititas fueron una civilización de la Edad de Bronce que estableció reinos ya en el 1750 a.C., en lo que ahora es Turquía. Se volvieron increíblemente poderosos, en un momento rivalizando con la nación de Egipto. La civilización encontró su caída cuando los asirios y varios otros grupos subieron al poder y comenzaron a invadir su territorio. Quemaron la ciudad capital de Hattusa hasta los cimientos, lo que borró en gran medida la cultura de su historia. Lo poco que sabemos sobre los hititas se basa en menciones bíblicas y evidencia arqueológica limitada. En 2018, los arqueólogos desenterraron un adoquín de 3.500 años mientras excavaban el templo hitita en el sitio arqueológico de Usaki-Hoyuk, en el centro de Turquía. Se remonta al siglo XV a.C. y consta de más de 3.000 piedras beige, rojas y negras, dispuestas en una serie de triángulos y curvas. Los expertos lo describen como un antepasado de los mosaicos que aparecieron cientos de años después en la antigua Grecia y otros lugares. El líder de la excavación, Anacleto D'Agostino, dijo que el adoquín era una especie de primer intento de hacer un mosaico. Es imposible decir quién lo construyó y por qué, como lo señaló en sus propias palabras. Quizás estemos tratando con un genio, o tal vez no. Los investigadores creen que puede ser la ciudad perdida de Sipalanda. Se menciona con frecuencia en tablas hititas como un lugar de culto importante, pero su ubicación exacta es un misterio. Es uno de los 2 sitios que se ha identificado como posiblemente Sipalandia. Llegar al fondo del misterio será difícil, como ocurre con la mayoría de los otros sitios hititas. La mayoría de los signos de la presencia de la cultura en Turquía desaparecieron hacia el final de la Edad de Bronce. Número 2. Un virus. En los últimos años, un virus misterioso ha estado infectando a personas en partes de Japón. Los científicos identificaron recientemente el patógeno, que vio su primer caso conocido en un hombre de 41 años en 2019, como si no tuviéramos suficiente ya de qué preocuparnos. Había perdido el apetito, tenía fiebre alta y estaba experimentando dolor en las extremidades inferiores en ambos lados del cuerpo. Apenas unos días antes, el hombre había encontrado una garrapata adherida en su abdomen después de visitar un bosque cerca de su casa. Las pruebas revelaron que tenía recuentos bajos de glóbulos blancos y plaquetas. Suponiendo que el paciente tuviera una enfermedad transmitida por la garrapata, los científicos le administraron antibióticos. Pasó más de 2 semanas en el hospital y finalmente se recuperó, 19 días después de que comenzaron los síntomas. Durante ese tiempo, los médicos no identificaron ninguna evidencia de la enfermedad de Lyme u otras enfermedades transmitidas por garrapatas. Estos mismos expertos trataron a otro paciente con síntomas similares al año siguiente. La persona había buscado ayuda en los otros 2 hospitales antes de ir allí, donde se recuperó con éxito. Los investigadores detectaron el mismo virus en ambos pacientes. Se las arreglaron para cultivarlo e infectar a 2 ratones de laboratorio con él. A través de más pruebas, identificaron al virus misterioso como miembro de la familia de los orthonairovirus, que se transmiten por garrapatas. Lo llamaron el virus yeso. Después de retroceder y analizar la sangre de los pacientes anteriores, el equipo encontró evidencia de que el virus se remontaba a 2014. Lo que es aún más preocupante es que creen que el patógeno podría estar más extendido de lo que saben. Pero antes de que el virus yeso pueda considerarse una enfermedad humana real, los hallazgos deberán ser confirmados por otros expertos. En el estudio, el equipo instó a los científicos a tratar la situación con urgencia e investigar el virus lo antes posible. ¿Y quién puede culparlos? Nadie ha muerto a causa de este virus, que lo sepamos.
enfermos, pero el mundo todavía se está recuperando de los devastadores efectos del COVID-19. Hemos visto de primera mano cómo un insecto microscópico puede devastar el cuerpo humano, y todavía estamos en medio de una pandemia mundial. La moraleja de la historia: más vale prevenir que lamentar. Número 1. Cámara de cueva neandertal. El complejo Gorham's Cave es una red de 4 cuevas a nivel del mar ubicadas en el Peñón de Gibraltar. Esta es una de las últimas regiones conocidas en las que vivieron los neandertales antes de que se extinguieran. Las cuevas fueron habitadas por primera vez hace 55.000 años. En ese momento, estaban ubicadas a unos 5 kilómetros de la costa mediterránea. Hoy en día, solo unos pocos metros de tierra separan las cuevas del agua gracias al aumento del nivel del mar. Desde el 2002, los arqueólogos han estado buscando cámaras y pasajes bloqueados que se hayan llenado de sedimentos. Cerca de la parte posterior de la cueva, recientemente encontraron una cámara de 13 metros, junto con los restos de linces, buitres, leonados y una hiena. El equipo también encontró marcas de arañazos en la pared de una cueva que fueron dejadas por algún tipo de depredador. Hay indicios de que los neandertales entraron en la cámara recién descubierta. Un diente de leche encontrado en la cueva pertenecía a un niño de 4 años que pudo haber sido arrastrado a la cueva por una hiena. Cerca de la parte trasera de la cámara, el equipo encontró un gran molusco marino o bucino. Estaba demasiado lejos del mar para que el agua lo hubiera atraído, apuntando aún más hacia la presencia de un neandertal. El director del Museo Nacional de Gibraltar dijo que las excavaciones en la cueva acaban de comenzar y que el equipo tiene mucho más que descubrir. Podría llevar décadas explorar completamente el sitio. Esperan tener información de ADN y huellas de neandertales y descubrir pruebas que puedan enseñarnos más sobre sus rituales funerarios. Número 10. Círculo de huesos de mamut. Aproximadamente a 500 kilómetros al sur de lo que ahora es Moscú, cerca del pueblo moderno de Kostenki, hay una gran estructura circular que contiene los huesos de al menos 60 mamuts lanudos, junto con los restos de otros animales, incluidos renos, caballos, osos, lobos y zorros. Con un diámetro de 12.2 metros, la estructura se remonta a hace unos 25.000 años, una época en la que nuestros antepasados del Paleolítico atravesaban una edad de hielo. Se desconoce exactamente por qué los pueblos antiguos construyeron el círculo misterioso y otros similares que se han encontrado cerca. Probablemente obtuvieron los huesos de cementerios de animales, según los investigadores, que publicaron un estudio sobre el tema a principios de este año. La madera carbonizada y los restos de plantas blandas en el sitio sugieren que las personas quemaron madera y huesos como combustible y que buscaron plantas comestibles en medio del clima gélido que dominaba el paisaje en ese momento. La teoría de la ubicación elegida para la estructura es que puede haber contenido un manantial de agua dulce que ofrecía agua potable líquida, que era difícil de conseguir en el ambiente helado. Sin embargo, sitios como este están ayudando a los arqueólogos a comprender mejor cómo los humanos sobrevivieron al frío glacial de una edad de hielo sin las comodidades modernas con las que nosotros podemos contar, como la calefacción, la electricidad y el agua corriente. Es difícil siquiera imaginarlo ahora, aunque como está yendo el 2020, si comienza mañana una edad de hielo ni siquiera me sorprendería. Número 9. Naufragio del siglo VII. Un naufragio del siglo VII descubierto frente a las costas de Israel en 2015 ofrece a los investigadores nuevos conocimientos sobre cómo era la vida en la región en medio de una transición del dominio bizantino al islámico. El buque de 25 metros de largo se hundió hace 1300 años, llevándose consigo un cargamento que constaba de 103 ánforas llenas de productos agrícolas y objetos cotidianos, incluidos artefactos con inscripciones griegas y árabes, así como símbolos cristianos y musulmanes. Se desenterraron 6 tipos diferentes de ánforas, incluidos 2 tipos que nunca se habían excavado. Si bien la mayoría de las ánforas parecían provenir de Egipto, los tipos recién descubiertos están en gran parte envueltos en misterio. Dentro de los contenedores había aceitunas, dátiles, higos, espinas de pescado, piñones, uvas pasas y más, según el Jerusalem Post. Estos hallazgos desafían la creencia común entre los académicos de que este periodo de transición en la historia estuvo marcado por la desaceleración del comercio en el Mediterráneo Oriental. La gente todavía quiere artículos de lujo, pase lo que pase, incluso si se lleva meses conseguirlo. No se encontraron restos humanos, pero el barco se hundió bastante cerca de la costa, lo que llevó a los investigadores a creer que su tripulación sobrevivió. Sin embargo, gran parte del barco todavía está esperando ser excavado, incluido el alojamiento del capitán, que es donde se guardan los artículos más valiosos. Número 8. El sitio de la batalla de Arsuf. La batalla de Arsuf
Fue una pelea icónica durante la Tercera Cruzada, durante la cual las fuerzas cristianas lideradas por Ricardo I de Inglaterra, también conocido como Ricardo Corazón de León, derrotaron a las tropas de un hombre mejor conocido como Saladino en el año 1191. Hasta hace poco, la ubicación de esta batalla, que ocurrió hace más de 800 años, estaba completamente perdida en la historia. Usando una combinación de registros históricos, arqueología y técnicas innovadoras, el arqueólogo israelí, el Dr. Rafael Lewis, identificó un área específica donde cree que tuvo lugar la batalla de Arsuf. Al describir la naturaleza complicada de esta tarea, el Dr. Lewis dijo al Jerusalem Post: en la mayoría de los casos, la disciplina considera periodos prolongados de décadas, sino de siglos. Sin embargo, el área de la arqueología del campo de batalla se enfoca en eventos que duran solo unas pocas horas o como máximo unos pocos días, cuyos sitios son, por lo tanto, difíciles de investigar arqueológicamente. Y eso es un buen punto. Donde faltaba evidencia histórica y arqueológica, los datos ambientales ayudaron al Dr. Lewis a llenar los vacíos necesarios para determinar dónde ocurrió la batalla de Arsuf. Analizó factores como la cantidad de horas de luz de día disponibles para los soldados que viajaban, así como la temperatura, la humedad, la dirección del viento y cuando salía el sol lo suficientemente alto como para estar fuera de los ojos de los arqueros. Estas condiciones, junto con el paisaje de la época, así como los caminos, permitieron a Lewis concluir que las tropas de Saladino creían erróneamente que el ejército de Ricardo I marchaba tierra adentro hacia Jerusalén en lugar de hacia Jaffa, colocando a sus fuerzas cristianas en una posición ventajosa para ganar la batalla. Los objetos descubiertos del presunto lugar de la batalla, que fueron recuperados durante las etapas finales de la investigación, coinciden con la teoría de Lewis sobre dónde ocurrió. En lo que respecta a la victoria de las fuerzas de Ricardo I, personificó el dicho sobre que alguien puede ganar una batalla, pero no la guerra. Ricardo I ganó la batalla, pero no pudo destruir las fuerzas musulmanas, explicó Lewis. Los cruzados nunca lograron reconquistar Jerusalén, que era su objetivo final. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Bala de cañón dorada. A principios de 2019, un cazador de fósiles y estudiante de medicina de 22 años, llamado Aaron Smith, descubrió una llamada bala de cañón dorada con un fósil de 185 millones de años en su interior. El joven estaba explorando la playa de Southend, en Yorkshire, en Inglaterra, cuando vio el curioso objeto recubierto de pirita. Basado en su apariencia brillante y su experiencia como coleccionista de fósiles experimentado, el señor Smith sospechaba que el artículo podría contener un fósil, y como era de esperar, tenía razón. En un video que se volvió viral, se le puede ver abriendo la piedra, revelando un fósil en forma de espiral, antes de volver a cerrarla. Las concreciones piríticas, apodadas como balas de cañón, se encuentran típicamente entre el esquisto y son comunes a lo largo de la costa de Yorkshire, según el Daily Mail. La criatura encapsulada en el fósil que el señor Smith encontró proviene del género Cleviceras, que se extinguió durante el período Jurásico. Estos ejemplares se descubren con frecuencia, debido a la tendencia de la piedra caliza a preservarlos perfectamente, a diferencia de los cefalópodos actuales, que rara vez se descubren en forma fosilizada debido a su falta de caparazón duro. Todavía me impresiona que estos fósiles de 185 millones de años estén a lo largo de nuestra hermosa costa de Yorkshire esperando a ser encontrados, dijo Smith en un video de gran circulación de él mismo abriendo la bala de cañón dorada. La criatura que aparece en el fósil de Smith es una amonita, una criatura antigua que tenía un caparazón acanalado en forma de espiral y que vivió en la Tierra hace entre 240 y 65 millones de años. Con frecuencia se descubren fósiles de amonitas, especialmente a lo largo de la costa jurásica, donde Smith encontró el objeto en cuestión. Por muy comunes que sean, estos seres son fascinantes. ¿Has encontrado alguna vez un fósil? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Tesoro de un naufragio. En lo que se ha apodado un jardín de oro, los arqueólogos descubrieron recientemente un tesoro de casi 50 millones de dólares en oro en un naufragio de 150 años frente a la costa de Carolina del Norte. El SS Centroamérica estaba cargado de lingotes de oro, monedas y polvo cuando zarpó de Panamá durante el apogeo de la fiebre del oro de California, solo para encontrarse con un huracán en el Atlántico el 12 de septiembre de 1857, cuando
cuando se hundió en el lecho marino, llegando a descansar 2.438.4 metros debajo de la superficie del agua y alrededor de 257.5 kilómetros de la costa de Carolina. Un equipo dirigido por el científico jefe Bob Evans descubrió los restos del naufragio en 1988, y no ha sido ningún secreto en los últimos años que se recuperó parte del extremadamente valioso botín del barco, pero la totalidad de los tesoros del barco permaneció sin revelar hasta hace poco. Recientemente se supo la noticia que detalla el vasto tesoro de riqueza que los arqueólogos encontraron a bordo del SS Centroamérica, incluidas 3.100 monedas de oro, 45 barras de oro y más de 36 kilogramos de polvo de oro. Evans limpió el oro pieza por pieza, según el Daily Express, y comentó en 2018: "Esta es una temporada completamente nueva de descubrimientos. Ahora estamos mirando debajo de la suciedad y el óxido que hay en las monedas, quitando esos objetos y esas sustancias y viendo el tesoro como estaba en 1857. Una sola moneda tenía un precio de venta estimado de hasta $1 millón, según Dwight Manley, del California Gold Marketing Group. La recuperación del tesoro de oro fue posible gracias a un vehículo operado a distancia que recogió el tesoro tras el descubrimiento del naufragio. Número 5. Pistas sobre la tumba perdida de un faraón. A principios de este año, los egiptólogos anunciaron el descubrimiento de un cofre antiguo de poco menos de 3.500 años en el complejo de Deir el-Bahari, de templos mortuorios y tumbas al otro lado del Nilo, desde la ciudad de Luxor. Uno de los objetos que fue desenterrado fue un cofre de piedra que contenía la inscripción de Tutmosis II, un faraón cuya tumba permanece sin descubrir hasta el día de hoy, en un lugar que hasta ahora evade a los historiadores y otros expertos. El objeto en cuestión es una caja de cerámica que se encontró enterrada dentro de una caja de madera más grande y envuelta en 4 capas de lienzo de lino. La caja de cerámica está cubierta de numerosos jeroglíficos, incluido uno de los varios nombres de Tutmosis II, que ofrece una pista sobre la identidad del propietario del llamado depósito real. Tutmosis II era el esposo y hermanastro de Hatshepsut, la llamada reina que sería rey. Murió durante su adolescencia después de gobernar durante solo 3 años, desde 1482 hasta 1479 a.C., durante la 18ª dinastía de Egipto. Los expertos creen que la inscripción en la caja de cerámica que lleva su nombre, que se encontró cerca de la tumba de Hatshepsut, posiblemente pueda ayudar a llevarlos a su tumba. Andrzej Niewinski, profesor del Instituto de Arqueología de la Universidad de Varsovia, dice que están muy cerca. Lo que viene después queda por ver. Número 4. Figuras de arcilla de Dios. En lo que sin duda equivale uno de los hallazgos arqueológicos más controvertidos de este año, un profesor llamado Joseph Garfinkel afirmó recientemente que un puñado de figurillas masculinas de arcilla de 3.000 años representan figuras del rostro de Dios o Yahvé. Las figurillas, que se encontraron en antiguos lugares de culto, representan a un hombre barbudo con la cabeza aplanada, con una corona y agujeros en las orejas, y fueron descubiertas junto a pequeñas estatuas de caballos. Citando escrituras bíblicas sobre Dios montado en un caballo, Garfinkel argumentó su caso solo para encontrar reacciones violentas de otros arqueólogos, quienes afirman que el período de tiempo durante el cual se elaboraron los objetos se alinea con una política contra la creación de cualquier cosa que esté en el cielo. En cambio, dicen los otros expertos, las cabezas representan a varios dioses, en lugar de solo al propio Yahvé. Incluso llegaron a acusar a Garfinkel de atender a la demanda popular generadora de dinero y de referirse a su identificación de las cabezas como infundadas y, en el mejor de los casos, tentativas. A pesar de las críticas generalizadas, Garfinkel se mantiene fiel a sus supuestas afirmaciones basadas en la Biblia. En sus palabras al Daily Mail, como todo descubrimiento, algunos lo aceptan y otros lo rechazan. Número 3. Naufragio de hace 500 años en perfectas condiciones. A finales de julio de este año, los arqueólogos encontraron un naufragio de hace 500 años en el mar Báltico, frente a la costa sueca, con el casco intacto y los mástiles todavía en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido perfectamente desde que se hundió el barco. Los expertos se han referido a él como probablemente el naufragio mejor conservado de su periodo descubierto en los últimos tiempos. El barco, que fue detectado por primera vez en 2009 por la Administración Marítima de Suecia, tiene que agradecer a las frías y saladas aguas del mar Báltico por su notable estado de conservación. Está en perfecto estado. El arqueólogo marino y experto en arqueología de aguas profundas, el Dr. Rodrigo Pacheco Ruiz, explicó: este barco es contemporáneo con la época de Cristóbal Colón y Leonardo da Vinci, pero demuestra un notable nivel de conservación después de 500 años en el fondo del mar, gracias a las aguas frías y salobres del Báltico. Dijo que es casi como si se hubiera hundido ayer.
mástiles en su lugar y casco intacto. Todavía en la cubierta principal hay un hallazgo increíblemente raro. El bote, utilizado para transportar a la tripulación hacia y desde el barco, apoyado contra el mástil principal, es una vista realmente asombrosa. Nadie sabe por qué se hundió el barco, pero se han dado varias teorías, incluida la posibilidad de que una enfermedad matara a la tripulación o que abandonaran el barco por cualquier motivo que consideraban apropiado en su día. Número 2. Escudo de la Edad de Bronce. En lo que ha sido aclamado como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos en el Reino Unido, los científicos anunciaron recientemente el descubrimiento de una tumba de 2200 años perteneciente a un guerrero de la Edad del Hierro que falleció a los 40 años. El equipo, dirigido por la arqueóloga Paula Ware, descubrió la tumba cerca de Pocklington, en Inglaterra, a finales de 2018, durante una excavación de rutina que estaban realizando en un sitio donde se iban a construir nuevas casas. Dentro del entierro había un escudo de bronce de 75 centímetros, un carro, un tenedor sujeto a los restos de una costilla de cerdo, dos pequeños broches, uno de vidrio y otro de bronce, y los restos de dos caballos que parecían estar deliberadamente en una postura de salto. El escudo es particularmente fascinante, con intrincados remolinos y una esfera que sobresale en su centro. En una entrevista con Life Science, Ware explicó que el ocupante de la tumba era probablemente un miembro importante de la sociedad. Si bien no es raro encontrar carros en los entierros antiguos, la tumba es aclamada como un descubrimiento importante, en gran parte debido a su notable estado de conservación. Este tipo de tumbas se descubren con mayor frecuencia en la actual Bulgaria, donde la práctica de enterrar a los guerreros con sus carros era especialmente común durante el período romano. Número 1. Cascos de calavera. En un sitio arqueológico llamado Salango, en la costa central de Ecuador, entre 2014 y 2016, los científicos descubrieron una tumba de 2100 años que contiene los restos de 9 personas, incluidos 2 bebés, que llevaban cascos hechos con cráneos de niños mayores. El inquietante descubrimiento es el único caso conocido de cráneos de niños que se utilizan como cascos, según un estudio publicado en la revista Latin American Antiquity. Junto con los restos humanos, la tumba contenía figurillas de piedra ancestrales que probablemente estaban destinadas a proteger a los ocupantes de la tumba en el más allá. Los investigadores no están seguros de las causas de la muerte de los bebés y los niños, pero creen que los cascos ajustados aún tenían carne cuando se colocaron en la cabeza de los bebés. Además, se encontró un hueso llamado falange de la mano encajado entre la cabeza de un bebé y su casco, y los arqueólogos no saben explicar por qué o a quién pertenecía el hueso. No hay otro descubrimiento como este en ningún lugar de la Tierra, y los científicos se preguntan si quizás los niños estaban relacionados. Se espera que las pruebas de ADN y otros análisis proporcionen más información sobre el extraño entierro, incluido a quién pertenecen los huesos y por qué estos cascos se colocaron en la cabeza de los bebés. Es más probable que fuera un ritual mortuorio infantil único en algún tipo, pero no está claro por qué estas personas hicieron esto. Gracias por ver el video. ¿Cuál fue tu descubrimiento favorito? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.